Después hubo hambre en la tierra. ¿Qué hubo? Hambre. Como hoy de la palabra de Dios. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció el Todopoderoso y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y miren, Isaac obedeció, porque habitó pues Isaac en Gerar. Nos vamos al versículo 12. Ahí mismo. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo el Todopoderoso. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Cisna, que quiere decir enemistad. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora el Todopoderoso nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció el Todopoderoso aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre del Todopoderoso, y plantó allí su tienda, y abrieron los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijo Isaac: ¿por qué vienen a mí, pues me habéis aborrecido, y me echaron de entre ustedes? Y ellos respondieron: hemos visto que el Todopoderoso está contigo. Vamos a repetir: hemos visto que el Todopoderoso está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Pero no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Dios. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo
que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Vamos a repetir, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué hemos hallado? Agua. De eso vengo a hablarles hoy. De aguas vivas. Sí. Y quiero decirles que sí hemos hallado aguas. Miren, manada del Espíritu Santo se fundamenta en tres cosas y lo voy a repetir ahorita. Amor a Dios, pero como ahorita alguien estaba orando, un primer amor, no tibio. Un amor apasionado, un amor que busque su presencia, un amor que busque conocerlo más. Si está escrito en la palabra, lo creemos. Si no está escrito, no lo creemos. No creemos en libros de cuarto y quinto paso. Y no creemos en libros escritos por hombres. Ciertamente pueden tener buenas cosas, pero aquí está lo mejor. Porque aquí no nos perdemos. La palabra de Dios es un ancla que nos hace estar seguros y hace que nunca nos perdamos. Por eso, el segundo punto es, si está escrito en la palabra, lo creemos. Y todos lo hacemos para glorificar a Dios. Queremos agradar a Dios, no a los hombres. Por eso muchas veces cosas que hacemos no agradan a los hombres, pero eso no nos interesa. Porque nosotros queremos antes que los hombres. Está escrito, el mismo apóstol Pablo dijo, es necesario agradar a Dios antes. Vamos a empezar algo, por eso la alabanza está muy hermosa. Dice el Señor, todo nuevo. Y quiere hacernos nuevos. Vamos a empezar hoy un caminar en la palabra de Dios. Por eso estamos comenzando con Génesis. La palabra, el primer versículo dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que al final en Apocalipsis dice, amén. Yo vengo a desafiarlos en este día, y yo también hago ese compromiso. Vamos a estar predicando cada libro y vamos a ir de acuerdo como está la secuencia en la palabra. ¿Para qué? Para que al final hayamos recorrido toda la palabra de Dios con un propósito, de conocerlo a Él, pero también para que cuando oremos palabra. Para que cuando prediquemos verdaderamente palabra de Dios. ¿Para qué también? Para profetizarla. Y para que conocer esta palabra y a nosotros declararla, la estamos activando. Como ahorita que repetimos, hemos hallado agua. Estás declarando que has hallado agua y así va a suceder. Ahorita vamos a ver para qué es esta agua. Mira, con su pura palabra, el Padre Creador creó todo lo que vemos. Dice, lo que no se ve, y dijo, hágase el cielo y hágase la tierra. Y se hizo. Y siguió declarando la palabra. Y dijo Dios, ahora háganse las estrellas y una lumbrera mayor que se llama sol, una lumbrera menor que se llama la luna. Y siguió diciendo Dios, sepárense las aguas y hágase la parte seca, la tierra, y hágase la parte con aguas. O sea, fue creando todo. ¿Con qué nada más? Con su palabra. Fue diciendo y dijo. ¿Y qué nos está enseñando aquí el Señor? Que con la palabra nosotros también podemos ser co-creadores. No creadores, porque no hay creador es Dios. Pero con la palabra podemos crear. Por eso se dice que el poder está en la boca. El poder de la vida y de la muerte. Porque lo que hablamos con la palabra, estamos creando vida
o estamos creando muerte. Por eso es necesario meternos esta palabra para hablar palabras de vida. Y luego dice ahí mismo, hagamos ahora, habla ya en plural, hagamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos ahora al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y los creó varón y hembra. Y luego de repetirlos, y los crea varón y hembra. Y termina diciendo una palabra que es muy hermosa. Empezó a bendecirlos y a bendecir todo porque Dios es bueno. Y en el séptimo día, y agarró al hombre y lo vio así como triste y le dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque creó primero a Adán. Es necesario hacer ahora una pareja idónea, no es bueno, y ahí creó a Eva. Y ahí también te vuelvo a decir, no es bueno que el hombre, no es bueno, ¿o sí? Alguien puede decir, no, pero es que yo no soy casado. Sí, pero puedes tener la presencia de Dios, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y los que estamos casados, no es bueno que andemos solos. No es bueno, y aquí lo dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Amén? Y agarra al hombre a la pareja, Adán y Eva, y como Dios es bueno, los puso en el huerto del Edén. Y les dio que era un paraíso, es un paraíso, existe, está en Oriente. Es un paraíso. Y en ese huerto había 3 tipos de árboles. Árboles para comer, de todo tipo de fruto. Había otro árbol, que es el árbol de la vida, que es Jesús mismo. Y otro árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. 3 tipos de árboles, amén. Uno para comer, el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios les dijo, de todos pueden comer, de todos, incluyendo el árbol de la vida, porque dijo de todos. Nada más no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso les dijo, porque el día que coman, van a morir. Y el diablo, como era el más astuto, le dijo a la mujer, ya le había dicho a Adán, no es bueno que estén solos. ¿Quién sabe qué andaba haciendo Eva sola? Y el diablo le dijo, aunque Dios dijo que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, y volteó así. Y empezó a meterle la duda. Ciertamente él sabe que si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Dios. Y ya entró ahí la concupiscencia, la atracción. Volteó a ver, en lugar de voltear a ver el fruto del árbol de la vida, o el fruto para comer, Eva traía nada más la atracción por ese fruto. Y la seducía porque lo vio que era agradable. Esa es la concupiscencia y cayó. Ahí entró el pecado. Y no solamente comió ella, sino que se lo dio a comer a Adán. Pero ciertamente Adán, dice la palabra, Eva cayó seducida, pero Abraham sabía lo que hacía. Pero por no dejar sola a Eva, ¿quién sabe qué le dirá a Eva? ¿Quién sabe qué le dirá a Eva? Pero lo convenció. Yo creo que todos nos imaginamos que le dijo, ¿verdad? Por eso que el padre le dijo a Abraham, cuando le reclamó, Eva cayó seducida, pero tú sabías lo que estabas haciendo. Porque cuando le dijo, ¿por qué comieron eso? Esta mujer que me diste me hizo comer. Pero no dice por qué lo hizo comer. Y ahí entró el pecado, y ahí entró la maldición, y empezó Dios Padre a maldecirlo, a maldecir a la serpiente, y a la mujer decirle, con dolores tendrás a tus hijos, y al hombre tendrás que trabajar, con el sudor de tu frente comerás, y se maldijo la tierra. ¿Por qué sigue maldiciendo la tierra? Porque la tierra a muchos les produce escardos y espinas. Es lo mismo.
El diablo no cambia, ese no tiene imaginación, entiéndanlo. Ese sigue actuando igual. No tiene imaginación. Dios todo lo hace nuevo, todo es diferente, criaturas nuevas. El diablo no, usa las mismas tácticas. Por eso dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Las mismas tácticas. Y el hombre sigue cayendo igual, por la atracción, por la seducción, por la tentación. Sigue cayendo exactamente igual. Con que Dios dice que no hagas esto, Él sabe que ustedes son libres, ¿ok? Y fue la caída y toda la maldición. Y siguió la historia en Génesis, pero Dios en su fin de misericordia nos da siempre la salida y prometió que de una mujer, así como de una mujer cayó el pecado, vino el pecado por una mujer y de su simiente vendrá la salvación, y le dijo que ella le pisaría, lo pisaría, ¿no? No San Martincito, es lo que es San Martincito que lo pisaría, que dice, como pisa a la serpiente. Vino esa promesa. Pero ya había entrado la iniquidad y el pecado. ¿Y dónde se refleja cuando hay iniquidad en una casa? Y eso es bien doloroso. Estaba orando mi esposa por los matrimonios. Por el pecado de los padres viene la iniquidad de los hijos, que es las consecuencias de lo que hicimos. No nos gusta, a mí no me gusta, pero tenemos que decirlo. Mira, por el pecado de Adán y Eva, le dicen a los hijos, no hagan esto. Miren, a Dios tienen que hacerle una ofrenda. ¿La ofrenda qué es? Un animalito y la sangre. Ay no, Caín dijo, no lo voy a hacer de mi manera. Agarró así algo del campo porque era labrador y se lo ofrendó a Dios. Y a Dios no le agradó su ofrenda porque lo desobedeció. Y Abel sí le dio la ofrenda que le pidió. Y por eso, por la iniquidad que ya traía Caín, envidia de su hermano, envidia. Y dice que se demudó su rostro. Se cayó su rostro. Ya entró el mal, traía la iniquidad por el pecado de sus padres y mató a Abel. Sin saber, también porque todo lo que pasa a los justos es para bueno. Abel ya no ofrendó solamente un becerrito gordo. Su misma sangre fue ofrendada al Todopoderoso. Por eso hasta hoy dice que la sangre inocente clama al cielo. Y siguió la maldad, y era tanta la maldad que se corrompió el mundo totalmente. Había corrupción, maldad en sobreabundancia y violencia, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y por eso dijo que lo quería destruir, se arrepintió de haberlo creado. Pero siempre por un hombre, Dios, o por un hombre que se pone a la brecha por los demás, Dios no desata toda su ira. Ese hombre fue Noé. Y quiero decirles, un hombre en una generación, en toda una generación, Noé, que dice que era justo y caminaba con él, hacía lo que a Dios le agradaba. Y por eso nosotros, con uno que se levanta en una casa, el Señor tiene misericordia de esa casa. Y lo hemos visto. En mi casa comenzó con mi esposa. Ella fue la que se levantó. Por uno que esté caminando en fidelidad a Dios, el Señor detiene su mano para no maldecir y para no destruir. Y así fue en el diluvio. Destruyó porque era demasiada la maldad. Hizo un pacto muy hermoso con Adán. Le dijo primero, mientras permanezca la tierra, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor. Siempre habrá siembra y siempre habrá cosecha. Pero también dice, estableceré un pacto contigo y no destruiré jamás ya a la humanidad con agua. Y cuando Dios hace un pacto con el hombre, jamás lo rompe. Y puso como señal de ese pacto el arco iris. Por eso cada vez que vas el arco iris en el cielo, tenemos que darle gloria a Dios, porque es un pacto que está aquí, en la bendita palabra de Dios.
en donde Él dijo, no los voy a destruir, pero también nos tiene que recordar que nos está dando una nueva oportunidad. Alguien oraba que cada mañana al despertar, Dios nos da una nueva oportunidad. Yo creo que lo sentimos. Mira, cuando pecamos de a montón, y llega la noche, viene el sentimiento de culpa o de remordimiento o de convicción de pecado. Y nos sentimos bien mal. Ahora, si no lo sientes es porque a lo mejor ya hay algo que se llama cauterización. Ya cuando está la conciencia cauterizada, ya no sabes si hiciste mal, si hiciste bien, pues no vas a sentir nada, pero vas a sentir un vacío. Se siente un vacío. Pero cuando empieza en la mañana, llega el sol y la luz, entonces, como dicen Lamentaciones, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pues en ese momento hay que postrarnos para darle gracias a Dios. Me gustó mucho lo que alguien oró aquí cuando dijo, se abre, es más, un joven lo soñó también, una nueva oportunidad. Y viene la siguiente parte de la Biblia, en donde vienen los patriarcas, te lo digo rápidamente. 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuáles son? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham como símbolo del Padre Celestial. Isaac, el Hijo, como símbolo de Jesús. Y Jacob como el símbolo del Espíritu Santo transformador. Porque a Jacob lo transformó. Era un suplantador, era un tramposo. Y por la acción del Espíritu Santo lo transformó. Y de él, Israel. ¿Qué quiero decirte con esto? Estamos siguiendo a un Dios que es palabra, que da promesas, que hace pactos con el hombre, pero con un propósito. ¿Y cuál era el propósito de Dios al estar los 3 patriarcas? Formar un pueblo, el pueblo de Israel. Y a través del pueblo de Israel, formar también un pueblo que somos nosotros, los redimidos de Dios. Y otra vez, Abraham, por un hombre, le dijo, sal de tu casa y tu parentela a un lugar que yo te mostraré. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Sal de tu casa y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. ¿Sabes qué hizo Abraham? Aquí lo vi que lo oraron. Obedeció. Obedeció la palabra que Dios le estaba dando. Y por la obediencia, él le empezó a dar promesas. Le empezó a decir, te bendeciré y te multiplicaré y haré de ti una gran nación, y los que te bendigan serán bendecidos y los que te maldigan serán maldecidos. Y pasó el tiempo y le dijo, haré de ti una gran nación, y le decía, mira, ve las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y no tenía hijos. Como las arenas del mar, así será tu descendencia. Y no tenía hijos. Y otra vez, las malas decisiones del hombre. Le dijo Sara, su mujer, se llama su esposa Sara, ¿sabes qué? No tienes hijos. Allégate a tu esclava. Y se llegó a una esclava y a otra, y ahí vienen los problemas, porque yo no supo esperar. Lo obedecía, pero le faltó esperar. Entonces, eso trae consecuencias hasta ahorita. Los que están peleando con Israel son todos los descendientes que salieron fuera del matrimonio que fue con Sara. Hasta que le dijo el Señor, yo te prometí un hijo. Y el hijo era Isaac. Pero ya pasó el tiempo y Abraham todavía seguía confiando en Dios. Y nada más le cumplió tener a Isaac cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Literal, 100 y 90. Es posible que un hombre a los 100 años y una mujer a los 90 años pueda tener un hijo. Humanamente. ¿Es posible? Humanamente no. Ay, unos se quedaron dudando. Humanamente no es posible. ¿A poco una mujer de 90 años, en mala palabra dice, ya ni siquiera tenía
los días en que las mujeres se enferman. No es posible. Es más, Sara se rió y dijo, ¿acaso tendré deleite? Así dice la palabra. ¿Hallaré deleite? Se rió, como diciendo, Abraham ya tiene hijos, pero ya no puede. Y se rió, es más, hasta la palabra al final dice, primero Sara dijo, no es cierto, no me reí. Cuando el ángel le dijo, ¿te reíste? Y Sara dijo, no me reí. Y al final dijo, me hicieron reír. No me reí, me hicieron reír. ¿Ok? Y ahí vino Isaac, el hijo de la promesa. Y es la palabra que acabamos ahorita de leer. Esta palabra está diciendo, cuando hubo hambre, Abraham subió a Egipto. Y ahora había hambre en la tierra. Isaac, pues iba a ir a Egipto. Pero Dios le habló y le dijo, hey, quédate ahí a habitar en el lugar que vives y siembra. El lugar en el que vivía era el desierto. Y le dijo que en el desierto, donde había hambre y donde no había agua, que sembrara. Y Abraham sembró en el desierto todo lo que tenía. Humanamente decía, pues tengo que ir a Egipto, porque había comida ahí. Pero Dios le dijo, quédate ahí. Obedeció la palabra. Y al obedecer la palabra, ese año, por cada uno que sembró, recibió 100. Y se hizo rico y prosperó más que todos los que estaban ahí. ¿No sé qué crees que pasaría? ¿Qué pasa cuando una gente empieza a prosperar? Y si los demás no tienen y tú prosperas, ¿qué pasa? ¿Saben envidia? Y como tiene envidia, lo corrieron. Vete, y lo corrieron. Pero se llevó todo lo que tenía y iba todo prosperado por obedecer la palabra de Dios. Y se fue a un lugar así, le dejaron un lugar más feo. Vete a Gerar allá, lo más feo. Y se acordó que su papá había tenido ahí unos pozos que los filisteos habían tapado. Entonces abrió un pozo. Y ahí van contra él, esa agua es nuestra. Ese Esec, contienda, pelearon con él. Y luego abre otro, bueno, ahí se los dejó, abre otro pozo. Y otra vez se lo pelearon. Ese es el pozo de Sidna, que quiere decir enemistad. Pero empezaron a ver, caray, ¿cómo que este cuate está abriendo pozos en el desierto y sale agua? Si nosotros abrimos pozos y no sale nada. Ya se los dejó, abrió otro pozo, que es el pozo, ese me fue el nombre. Rehoboth. Rehoboth. Y ya se quedaron así porque abrían pozos y los abría él y salía agua. Y los abrían ellos y no salía nada. ¿Quién sabe qué está pasando con él? Mejor vamos a negociar con él, porque hemos visto que Dios está con él. Porque les dejaba el pozo y el pozo se secaba con ellos. Y él abría el pozo y el pozo se abría. El agua, y eso es lo que nosotros ahorita venimos a invitarte. A que leas la palabra de Dios, a que abras estos pozos. También ciertamente te tenemos que decir una cosa. Si tú decides seguir la palabra de Dios, te van a perseguir. Te van a tener envidia. Y te van a perseguir. Mira, hace mucho tiempo, yo les dije, iba mi esposa y yo, les dije, oigan, es posible que un hombre nada más, no solamente lo obedezca la palabra, hable pura palabra de Dios. Y el encargado me dijo, no. Cuando andes en el mundo, habla las palabras del mundo. Y cuando te reúnas en esos cursos bíblicos, se va a hablar la palabra de Dios. Eso, a mí en mi espíritu no me llenó. Y terminó, y al terminar, dijeron que diéramos una... Tengo hambre de la palabra de Dios. Tengo hambre de la palabra de Dios. Y empezó el hambre. Y empezamos a empezar a buscarle en la palabra, en la palabra, en la palabra. ¿Sí?
Entonces nosotros estamos diciendo, es la palabra, son las aguas, es lo que estamos invitando. A que empiecen a leer. En una semana son 50 capítulos de Génesis. Hay unos libros que están cortitos, pero más largos. Pero cuando menos, los que estamos ministrando, como ya saben quién está encargado, sí tenemos que leerlo, Martincito. Tenemos que hacer un esfuerzo por leerlo. Entonces, esas son las aguas. El agua que te estamos diciendo. Ahora, ¿cómo vas a abrir estas bendiciones? Están aquí. ¿Cómo se van a abrir? Ok, lo primero es, pues leer la palabra. Tenemos que leerla. Tenemos que meditarla. Tenemos que conocerla. Mira, ese es el desafío hoy. Comprometernos. ¿Cuánta Minerva? Minerva también. A leer la palabra. Si hacemos este camino, yo te aseguro que en muy poco tiempo vas a tener toda la palabra sembrada en tu corazón, pero comienza. Y con lo que vamos a estar aquí comentando, entonces se va haciendo parte de nuestra vida. Y entonces la gente va a decir, hemos visto que verdaderamente el Señor está con ustedes. Si empezamos a abrir estos pozos, la gente va a decir, hemos visto que en la familia de Papa Roche, el Señor está con ellos. Y si abres estos pozos, estas bendiciones, esto que está aquí, la gente va a decir, y no es para vanagloria, es por la bendición que vas a traer, que todo lo que hagas va a ser prosperado. Por eso comencé con el Salmo 1, dice, bienaventurado el que medita en la ley de Dios, día y noche, que es su delicia. De verdad es una delicia meditar en la palabra de Dios. Ahora, si estamos hablando de estas aguas vivas, estamos hablando de algo que ya estamos experimentando. Es verdad. Leer la palabra y obedecerla trae persecución. Es más, te van a perseguir que menos te imaginas. Cuando tú quieres ver la palabra, la gente que tú crees que le va a dar gusto porque lees la palabra, te va a perseguir. Va a tener envidia. Y luego va a contender contigo. Y luego va a hacer enemistad. Pero si perseveras, entonces el Señor va a poner lugares amplios. Y ellos van a decir, oye, estamos viendo que de veras el Señor está con ustedes. Cuando se decidió también seguir en manada y estar con la palabra, quiero decirte que todos se fueron. Nomás se quedó mi esposa y yo. Y lloramos, sí lloramos, porque eran muchos personas, muchos líderes pero muy valiosos. Todavía están en otros liderazgos. Pero empezamos, no es que tenemos que llegarnos por la palabra, no es que tenemos que hacer así. Y el hombre decía, no es que tienen que hacer acá y tienen que obedecer esto y lo otro, quién sabe qué. Y nosotros decimos, no, nosotros vamos a obedecer la palabra. Decidimos radicalizarnos con la palabra, no fanatizarnos, radicalizarnos con la palabra. Y se fueron. Y nos quedamos como 2 viernes, mi esposa y yo solos. Y luego llegó un señor, Magdaleno, estaba malito, estaba enfermo de sus facultades. Y muy enfermo, yo creo por eso fue. Y se juntó con nosotros en la cadena, éramos ustedes. Y luego una vecina que también tenía necesidades, y se fue a juntar, éramos 4. ¿Dónde? Lore y Nacho. Y Lore y Nacho, que no nos dejaron nunca, ellos también se empezaron a acercar. Éramos más, y estábamos en la cadena poquitos, y sentíamos que adentro estaba el Señor, éramos una multitud. Y así entonces era contención y enemistad. Seguir la palabra de Dios también no te lo puedo decir. Sí trae persecución. Pero por eso, si tienes la palabra de Dios, la obedeces, la fe te va a llegar, que es la fe, la certeza y convicción, y esto se va a cumplir en tu vida. Pero tienes que tomar la decisión, la determinación de hacerlo, cueste lo que cueste. ¿Y sabes qué? Perseverar. Estar perseverando en esa decisión. Termino con este ejemplo. Había 3 valientes de David. Y uno de ellos se llamaba Eliezer. Este hombre era muy valiente. Que había una batalla y él era el capitán. Y se enfrentaron a los enemigos, a los filisteos. Y todos corrieron. Nada más
Eliezer se quedó. Y todos los israelitas corrieron, le agarró la espada y empezó a matar y a matar y a matar y a matar, a matar. Mató 800 hombres y al terminar no podía despegarse la espada de su mano. Se lo quedó pegada en la mano de tanto que había estado con la espada y de tanto que había destruido. Eso es lo que queremos hacer. Que traigas la espada en tu mano. ¿Para qué? Destruir la carne, para destruir el mundo, para destruir al demonio, para destruir todo aquello que no está dejando que haya sanidad, que no está dejando que haya liberación, que no está dejando que haya bendición. Pero necesitas tener pegada la espada en tu mano. ¿Y qué quiere decir eso? Pues estar meditándola. De día y de noche. Que te digan mejor que eres un fanático por la palabra, a que te digan que seas fanático por otras cosas del mundo. Hoy en la mañana me dio tristeza de algo una noticia que escuché. Yo no sé si conocen ustedes al actor Robert Williams. Es un señor era un señor de 63 años, muy exitoso, pero aparte tenía muchas cualidades. Carismático, pero talentoso, es la palabra que iba a decir, muy talentoso. Y hacía unas películas muy tiernas. A mí, por ejemplo, me gustó mucho cuando se ponía la naricita y... Ándale, es hermoso lo que hace el hombre. Hermosísimo. Y otras películas, y no tú le veas la mirada, a mí me gusta mucho ver la mirada de las personas, que era una mirada de bondad y profunda. ¿Cómo que se suicidó? ¿Se suicidó? Yo no voy a juzgar lo que a mí me triste es lo que el hombre posible. Yo dije, ¿cómo es posible que una persona, una esposa bien bonita, y luego con una casona salió así en la tele, muy bonita, y luego 4 películas que van apenas a estrenar de él, y luego 70 que había hecho bien bonitas? ¿Cómo es posible que alguien así se suicide? Por falta de Eleazar, de personas que tengan la espada pegada en su mano y que no tengan el temor de ir a hablarles a ellos, porque él tenía seguramente un vacío en su corazón, y el vacío nada más lo llena Dios. Y no hubo quien supiera llegarle, no hubo quien se pusiera la brecha por ese hombre. Así como hay muchas personas, me gustó mucho que pusieron la alabanza que pusieron, la mies es mucho, pero poco los obreros. Pero ¿sabes por qué? Porque vamos a decir lo mismo, estamos en la Odisea, todos cómodos. No queremos poner ni dinero, no queremos poner ni esfuerzo, no queremos prepararnos. Dios está buscando gente radical que se prepare con la palabra, que esté dispuesto a hablarle al pequeño como al grande, al rico como al pobre, al poderoso, al secuestrador. Es que esté dispuesto, que no tenga miedo, que le hable a las personas que tienen necesidad. Y por eso me dio tristeza, pues dije, no se le pudieron acercar a hablarle a ese hombre. Para que haya tomado una decisión así, debe haber vivido una depresión, algo muy angustiante, para llegar a eso. Entonces, ¿cuál es el llamado? Aguas vivas, aquí están las aguas vivas. ¿Y sabes qué? Tienes que esforzarte, porque van a decir, hay 50 capítulos. Si sabes leer, puedes leer. A ver, levante la mano aquí el que sabe leer. Entonces sí pueden leerlos, Martita. Ay, que no entiendo. Pues es el Espíritu Santo que te explique. Dile al viviente que me ve, así ese nombre está bien hermoso ahí. Dile al viviente que me ve, que te explique. Y si no te voy a preguntar, te voy a decir quién es Abimelech. Y te voy a empezar a preguntar. Sí. Es que tenemos una inteligencia último modelo que no estamos usando. Mira, allá en el centro de neurología, cuando roté en México, en el centro de neurología, se reían porque abrían los cerebros y estaban nuevos. Es en serio, hay gente que moría y mira, está nuevecito, no tiene nada. Así no estamos usando el cerebro.
Dice que el más inteligente lo usa un 10%. Nos dio una inteligencia, debemos de usarla, unos ojos, debemos de usarlos. Nos dio una imaginación, nos dio una pasión, nos dio vida, aliento de vida. Está soplando aliento de vida todos los días. Nos está dando hambre y sed de su palabra. ¿Qué no te acuerdas? El Jesús que viene en el caballo blanco, cuando dice ahí, el verbo de Dios, este es el verbo de Dios, aquí está el verbo de Dios. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquí está el verbo, la palabra de vida. Por eso el desafío. Tu vida está bien, la deja bien grande, papá Roche, no le saques. No le saques. Y si no vengas a leer, dile unos 5 minutitos por la mañana y al mediodía a tu esposa, a tus hijos. Es más, tienes varios hijos que te lo pueden leer. Es más, tienes mucha gente a tu cargo que te puede leer los capítulos. Y que tienen hambre. Hambre. Dice, vienen los tiempos en que tendrán hambre de la palabra de Dios. Y esos tiempos son ahorita. Es más, Jonathan, buen amigo, te quiere ganar. Quiere leerte unos capítulos de Génesis. ¿Verdad, Jonathan? ¿Qué bueno? ¿Qué dijo, Que no te rajes, ¡Ah, fíjate! Te agarró navajas, Y es demasiado tirar esa Teresita para que oigan palabra de Dios. ¿Lo pueden leer? A ver qué dice aquí. Sí. Así se puede hacer. Padrino, disculpe, yo pongo a los clientes que me lean. ¡Eso! Yo les corto el lean esto porque ¿Les dices? Yo trabajando. ¡Ahí está! Pues ahora con Génesis. Le vamos a dar esa semana y la otra. Son 2 semanas de Génesis. Aguas vivas, ¿amén? Cerramos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, queremos meditar, decidimos meditar en tu palabra de día y de noche. Que sea nuestra delicia. Enamóranos de tu palabra. Que esta palabra se quede pegada en nuestras manos como quedó la pegada la espada a Eleazar. Pero que la obedezcamos también, Señor, haznos obedientes a tu palabra. Para que la fe crezca, tener una fe perfecta. Y sabiendo que si creemos tu palabra y confiamos, tú nos vas a dar respuestas a cualquier cosa que te pidamos, a cualquier cosa que necesitemos, pero sobre todo vamos a saber cómo agradarte, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy tomamos la decisión, la determinación de iniciar en este camino y vamos a comenzar con el Génesis, leer esa palabra. Danos el don de la perseverancia. Sabemos que se pueden levantar muchos contra nosotros, pero están vencidos. Aquí lo dices claramente. Nos das palabra, esa es la palabra. Nosotros te obedecemos y por cada uno que pongamos nos vas a dar el 100. Porque así es la siembra y la cosecha espiritual. Hoy decidimos hacerlo. Hoy determinamos hacerlo, cueste lo que cueste. Para que esa palabra se encarne en nosotros. Esa es la palabra. Y el verbo se hizo carne.